qué bueno es lo bueno, qué bonito es lo bonito. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pa' Variar con tu servidor Rafa Ziegler. Estoy muy contento de que estés conmigo porque la verdad a mí me da mucho placer poder estar contigo, poder tener invitados, poderme comunicar, contigo. Me produce mucho placer, al igual que me produce mucho placer el invitado que tengo el día de hoy, y me voy a ir directamente porque él es... Podemos poner muchos adjetivos calificativos para llamarlo, pero él es el manager de las estrellas. Él es el único y auténtico de horchata. No lo van a creer, me saluda de mano cuando me ve. O sea, me da hasta un abrazo cuando me encuentra. El único, el auténtico Luisito Medina, mi hermano del alma. ¿Cómo estás, Luisito? Rafa Ziegler, qué gusto. Es que aquí no puede haber seriedad porque es que... No, hombre, porque esto es para variar. Este hombre y yo no... Nos conocemos desde el año de la chocha, como dicen, ¿no? Pero totalmente, mi querido Luisito. Para que, si tú no lo conoces, te platico, pero seguramente lo debes de conocer. Aunque a veces pasa que, fíjate, tú has creado tantos artistas, has hecho tantas cosas por el negocio, sobre todo en los Estados Unidos, del medio hispano, ¿no? Hables de televisión, radio, artistas, música. Mucha gente, pues no te conoce porque siempre has estado tras bambalinas. Con todo y que tienes una carrera que nos vas a platicar en locución, en Venezuela y en muchos lugares. Pero qué interesante, por eso, gracias por estar aquí, porque los artistas no se hacen porque sí. O aquellos que estamos frente al micrófono, que nos dedicamos a la comunicación, somos quienes somos gracias a gente como tú. En este caso, bueno, pues tú y yo tenemos una relación no nada más amistosa, sino también eres mi manager, eres mi cuate, eres mi camarada. Entonces, qué lindo conocer a alguien como tú, que eres el rey Midas del espectáculo, eres el rey Midas de los medios de comunicación en los Estados Unidos y bueno, también obviamente en México y en muchos otros lugares. Pero ¿quién es Luis Medina? ¿Dónde nace Luis Medina? ¿Cómo es cómo era de chiquito Luis Medina? Primero vamos a bajarle 2 rayitas a toda esa presentación. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente a mí me gusta siempre darle la razón del éxito al talento. Uh-huh. Nosotros somos operadores de proyectos y tenemos que tener visión. Uh-huh. Y sí, lo que hacemos es muy importante. Sin embargo, siempre trato de que quedar, y por eso tienes razón en lo que dices, de tratar de tener, como dicen en inglés, un low profile. Uh-huh. Y no ponerme primero en la línea, aunque en alguna ocasión he estado primero en la línea. Uh-huh, uh-huh. Pero más me gusta hacer lo que hacemos hoy en día, que es tener y trabajar con una gran cantidad de talentos de todos los niveles. Uh-huh. Y procurar incentivar que su trabajo sea conocido y sea correspondido y sea contratado, importantísimo. De acuerdo. Para que todo esto pueda tener un éxito, de verdad, ¿no? Eso me encanta, porque yo quiero que más adelante, y esto lo vamos a dejar a ti para que nos estás viendo o escuchando, que viniendo de ti nos des algunos consejos, sobre todo aquella persona que quiera salir adelante en el medio, que está empezando. ¿Cuáles son los secretos, si es que hay, o cuáles son las claves para poder ser visto, para poder ser escuchado? Pero eso nos lo dices más adelante, ¿te parece? Claro. Porque créeme, tienes que parar oreja, porque si viene de don Luis Medina, tiene todita la razón, ¿no? Pero bueno, Luis Medina, Venezuela. Un día soleado en la hermana República de Venezuela, se ilumina porque nace Luis Medina en una familia. ¿En dónde naces exactamente de Venezuela? ¿En qué parte de Venezuela naces? Soy de una familia de 12 hermanos. Equipo de fútbol y hasta con reserva. Y mismo papá y misma mamá, para que no crean que era que andábamos recogiendo papás y mamás por todos lados. De una ciudad llamada El Tocuyo, una ciudad que fue precisamente primera capital de Venezuela. ¿Ah, de veras antes de Caracas? Sí, antes de Caracas, sí. Y creo que rotó en otras partes, pero fue la primera capital de Venezuela. Es un pueblito que en aquel momento, cuando yo vivía allí, uh-huh. Se vivía de la caña de azúcar, de un ingenio azucarero y de una compañía de Nestlé que hace productos de cubitos Nork y todo. Esas son las grandes industrias que habían en el pueblo. Ahora es una ciudad, en aquel entonces yo creo que habrían como unos 7,000, 8,000 habitantes, si acaso. No era tan pequeña, ¿no? Vaya, sobre todo para ahora más grande, creo yo, ahora como unos 80,000. Uh-huh. Una ciudad muy linda donde crecí hasta los 14 años
Y estando en la ciudad, ahí comienza mi liga con los medios, porque un día comencé a ir a una radio que se llama Radio Colonial, o se llamaba, y comencé ahí a llevar y a comprarle café a los locutores y todo. ¿Qué edad tenías cuando pasaba eso? 10 años. 10 años. Sí. Ok. Y ahí me fueron ya dando la oportunidad de entrar a la radio, de aprender los equipos, de todo, ¿no? De los programas infantiles, de todo eso, y fui aprendiendo. Y bueno, yo estudiaba en el Tocuyo, que es la capital, es el estado es el estado Lara. Uh-huh. Y que está en el centro occidente de Venezuela. Es una ciudad muy bonita, llena de montañas, de ríos, o sea, bien linda, ¿no? Pero cuéntame, quiero regresar a cuando tú le empezabas a llevar a los 10 años. ¿Cómo es que te dejaban entrar? ¿Cuál era tu fascinación por llegar porque hubieras podido haber hecho cualquier otra cosa, pero el justo hecho de meterte en una estación de radio y ahora sí que les llevo el café, le traigo esto, le traigo el otro, ¿por qué es que lo empiezas a hacer? ¿Cuál era la magia que veías tú, por ejemplo, en la radio? Más chiquitito, cuando tenía como 5 años, yo recuerdo hoy en día, de lo poco que uno puede recordar de esa edad, uh-huh, que me paraba en una silla, me paraba en la silla frente a un escaparate, ¿verdad? Uh-huh. Había un espejito allí, y yo comenzaba con una toalla, me la terciaba aquí en los hombros, y comenzaba a dar una misa, porque quería o ser monaguillo o ser sacerdote. Entonces frente al espejo dabas misa. Sí, y entonces misa. Y entonces de repente había un radio viejo, tú sabes, esos radios que tenían 2 perillas gigantes, uh-huh, y se oían las voces ahí. De repente yo comencé en el mismo cuarto a ver cómo pasaba eso, y agarraba el radio y lo vibraba a ver si, le daba para un lado y para el otro a ver si la gente salía de lo que estaba oyendo. De la caja. Ok, qué bárbaro. Okay. Entonces todo eso me crió mucha curiosidad, ¿no? Uh-huh. Fue ahí donde se crea mi curiosidad. Y un día vi la estación de radio, siempre la veía que pasaba, y un día se me ocurrió pararme, y como los perritos que se paraban allá afuera y por la ventana empinadito, chiquitito, mirando para adentro, ajá, hasta que un día entras. O sea, ¿cómo entré? No recuerdo. Y comienzan a verme allí, y bueno, y era como era un pueblo, la gente me conocía, y sí, mi familia conocida allí, mi mamá y mi papá. Y entonces, bueno, comenzaron a darme la oportunidad. Mira, puedes comprarme un café en la esquina, y eso lo considero yo el más alto honor. Sí, por supuesto. Una medalla de oro. Eras parte de la producción. Era parte de la producción, ¿no? A comprar café. Ajá. Y bueno, y así poco a poco, y fui preguntando. En esa época, los turntables, que se le llama, los tornamesas eran comerciales en pasta, 78 revoluciones. Sí, por supuesto. Y claro, aquello corría así rapidísimo, y bueno, todo era así, y así aprendí la radio. Aprendí a poner comerciales en vinil, uh-huh, en 78, y a poner música en 45 revoluciones, y había una cajetinera donde, o sea, un solo huequito, y bueno, hacíamos magia, ¿no? Así aprendí. O sea, te dejaban, obviamente te enseñaron y te dejaban meter mano. Y me dieron trabajo. Ajá. Me dieron trabajo, y comencé a trabajar en un programa que se llamaba Palabras sobre el Pentagrama, que era de poemas y canciones en la noche. ¿Qué edad tenías cuando esto? Tenía como 12. 12 años y ya trabajabas y tenías un programa de Palabras en el Pentagrama. Sí, pero yo no, y en ese momento yo era el operador de la producción. Okay. Pero era como productor, porque el hombre todo me lo preguntaba, ¿y qué canción ponemos? ¿Y este poema qué te parece? De 12 años. Y yo me hice famoso en mi high school, allá en el bachillerato, porque decían mi nombre, ajá, y las chicas llamaban para que yo les dedicara. En esa época pues era así, de claro, poemas, de serenatas y de todo eso. Y fue muy bonito, muy bonito. Entonces yo andaba rompiendo corazones. Sí. Yo crecí realmente en un momento muy hermoso de la vida. Yo no estoy más que contento y feliz de haber nacido en esa época y de haber visto lo que vi, uh-huh, y de haber podido iniciar mis primeros pininos en Radio Colonial en el Tocuyo. Qué bárbaro. Ahora, ¿a qué se dedicaban tus papás allá en el Tocuyo? Mi papá trabajaba en el ingenio azucarero, y mi mamá era secretaria del alcalde, uh-huh, y luego mi mamá pasó a ser alcalde. Pero, alcaldesa del Tocuyo. Sí, wow, y yo no
Ya yo no estaba cuando mi mamá la nombraron alcalde. Yo me fui un día, me fui del pueblo y te voy a contar porque es muy interesante. ¿Por qué me voy del pueblo? Me voy del pueblo porque había, mis amigos, empezamos a ir a serenatas y todo eso y enamorarnos y bueno, íbamos con gente muy adulta, pero no, siempre anduve yo con gente adulta, mayor. No sé por qué, tenía una forma de comunicarme que me aceptaban y los aceptaba. Y entonces empezamos a tener pues amigas, noviecitas, todo. Y uno de mis amigos, a los 14, 15 años, se enamora y embaraza a la niña. Wow. A la novia. Okay. Y cuando eso me impacta tanto a mí, tanto que yo digo, yo me tengo que ir de acá. Y cuando terminé el año escolar... Eso es interesante, digo, obviamente no te sucedió a ti, pero ¿qué fue lo que te impactó tanto que tú decidiste, vaya, huir del pueblo por esta situación? Básicamente, un gran escándalo, me imagino. Sí, bueno, me fui del pueblo porque yo... ¿Qué año más o menos? Tenía yo como... Pero el año... No, los años no te los voy a decir porque la magia de no decir los años está puesta en pero bueno, más o menos ¿qué décadas? ¿Por qué décadas? Digo, para darnos cuenta qué tanta la sociedad todavía está... bueno, lo que sucede fue que no me la va a decir. En ese momento... lo más importante es lo que te voy a contar. Okay. En ese momento, mi impresión de lo que sucedió fue porque yo tenía como miedo de que eso me sucediera a mí. Y yo decía, yo no puedo casarme a los 14, 15, porque lo obligaron a casarse a esa edad. Sí. Y tener un niño. Y dije, no, mi vida recién está empezando ahora. Y agarré y le pedí un ride, le decimos una cola, un camión de azúcar que llevaba azúcar de mi pueblo a Caracas. Y le dije, mi mamá me manda a hacer una diligencia a Caracas, si me puedes dar. Y me fui en un camión a la capital. Sin decirle a nadie. Entonces, con una bolsita, con un pantalón, una camisa y 3 bolívares. Pero dijiste, yo más bien pusiste tierra de por medio porque dijiste, no quiero que me suceda esta situación. No, yo tenía pavor a eso. Haber sido un escándalo enorme en el pueblo. Completamente. En el momento, ¿no? Lo que sucedió. Completamente. Entonces, tú te subes obviamente sin permiso de tu mamá. Literalmente huyes. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se dan cuenta tus papás de que de los 12 nos falta uno? Bueno, ya mi mamá y mi papá en ese momento se habían separado. Y entonces yo llegué a Caracas con una familia que conocíamos nosotros, que venía al Tocuyo a pasar siempre vacaciones en mi casa. Y le dije que yo me había venido, que en esa época pues no había ni celulares, ni teléfonos, ni había teléfono en mi casa en ese momento. Ni televisión, porque obviamente 12 hijos, te imaginarás. No se puede. Una u otra. En alguna parte estaba la inversión. No, ¿tú te puedes imaginar una tele para 12? No, se arma ahí, ¿qué te puedo decir? Se arma el MLE, ¿no? Y entonces, bueno, el tema es que me dieron posada por ciertos meses ahí en esa casa y comencé a trabajar en un lugar que se llama Crema Paraíso, una venta de helados sofisticados de la época. Peach, Melba... Banana Split. Así cuando empecé a oír más de inglés yo las palabras, los nombres de los helados. Y bueno, y ahí llegué y comencé a trabajar ahí haciendo helados por unos meses. Y luego yo todo lo hacía yo solo. Yo mismo me registré en la escuela para seguir estudiando en la noche. Y en el día trabajaba, estudiaba comunicaciones en el sindicato de radio y televisión en Venezuela, de la radio. Necesitaba sacar una licencia para trabajar y ganar más dinero. Y así comienzo a prepararme y entro en la radio en Caracas. Y ¿a qué edad entras a radio ya como locutor? Vaya. Bueno, no entré como locutor en ese momento. Entré como en el departamento de producción y de programación. Y comencé a trabajar en la radio en esa capacidad con las voces más importantes de Venezuela, ya que había sacado la licencia. Y fue muy interesante porque en uno de esos años, que fue entre esa edad de los 16 a los 21, que ya yo me vengo a los 21 para acá, mi mejor amigo me invita a ir a Nueva York. Y vamos a Nueva York con un amigo llamado Jorge Bustamante, que es el responsable de que yo viva acá, porque fue el que me jaló a venirme acá, a Los Ángeles. Entonces él me llevó a Nueva York y en Nueva York empezamos a visitar las radios más importantes americanas que habían ahí. No sé cómo le hacía, porque él hablaba inglés muy bien porque había nacido en Nueva York.
Y bueno, aquello era impresionante. Cuando yo vi aquello todo, mi vida cambió completamente. Yo dije, así es. Y entonces yo empecé en Venezuela a ser programador de radios del interior del país. Y me pagaban muy bien. Y comencé a ahorrar para Después de venir a Nueva York, tú dijiste, yo tengo que irme a vivir a Estados Unidos. No, yo empiezo a ahorrar y mi hermano estaba haciendo un curso de política en Londres y me dijo, ¿por qué no te vienes? Porque yo le dije, yo quiero hacer un curso de televisión a color porque estaba comenzando la televisión a color en Venezuela. Porque no daban permiso para que el gobierno. Y entonces la había, pero no daban el permiso, entonces no había producción. Y yo dije, aquí veo una tremenda oportunidad. Y mi hermano me dice, ¿por qué no te vienes a Londres? Y yo me voy a regresar a Venezuela y te dejo mi apartamento, mi carro y mi novia. Oye, entonces, no, así quién no va. Pues sí, yo dije, pues ya se armó un loco, dije yo aquí. Mi novia. Y bueno, y comenzamos y comencé a ahorrar y a tener y me vine con bastante dinero ahorrado para Londres, pero cometí el error de que mi mejor amigo, que se había venido a hacer una maestría aquí, me pidió que parara aquí en Los Ángeles. Tienes que venir a verme. Y bueno, y él tenía como 3 meses acá y estaba loco, pero éramos súper cuates. Y me paré aquí. Y aquí me tienes frente a ti. Bueno, pero espérame, ahorita tienes que... vamos a un corte, pero regresando me tienes que decir qué pasó con la novia en Londres. Eso me la... Y vamos a platicar más en un momento, no te vayas, con Luis Medina, que yo la verdad le digo el rey Midas de lo que es representar artistas, trabajar con artistas, crear contenido, porque lo has hecho en muchos años y nadie mejor que tú sabe y conoce el mercado hispano, ¿no? Así que tú quieres saber y si quieres empezar cómo puede ser escuchado, cómo puede ser visto, pues Luis Medina te va a dar un consejo, así que no te vayas. Regresamos en breve aquí en Pa' Variar con el servidor Rafa Sigle. Luis Medina, el único y auténtico. Amen. En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina. Por eso te invitamos a que nos veas a través de nuestro canal de YouTube Finanzas para ti con Carlos Palazzi y Anaí Salazar, o que nos escuches a través de tu plataforma favorita. Te vamos a dar información muy valiosa para mejorar tu vida. Recuérdate que acá en Finanzas para ti vamos a darte las herramientas para que puedas poner tu patrimonio del tamaño de tu sueño. ¿Qué óvole? Ya estamos de vuelta aquí en Pa' Variar. Gracias por estar conmigo. Acuérdate, participa en los programas. Tú puedes mandarnos mensajes. No nada más aquí en Pa' Variar, en todos los programas. Suscríbete al canal de YouTube. Por favor, dile a todos los amigos. Compártelo porque pues lo que queremos hacer es que aquí lo hacemos con todo cariño. La producción, Uno Productions, el querido Cristian, Aleira, todos. Lo hacemos con gran cariño para que te pases un buen rato. Así que por favor, compártelo y créeme que vienen cosas muy interesantes, así que tienes que quedarte con nosotros. Y hablando de interesante, estoy con el buen Luis Medina, manager. ¿Cuál sería tu título? Antes de volver a lo de Inglaterra, ¿cuál es tu título profesional, vaya? Bueno. ¿Cómo te presentas si alguien dice, el señor Luis Medina es...? Yo soy realmente un productor ejecutivo de proyectos. Productor ejecutivo de proyectos. Y tenemos una compañía que es una compañía de management, de manejo de talento, de producción, producimos, y de marketing. Ok. Y ahorita nos va a platicar cuando llegó a Estados Unidos las cosas que hizo, porque trabajaste con los grandes de Hollywood. Trabajaste con artistas enormes, ¿no? Que los llevabas de aquí para allá y los manejabas. Pero antes quiero que me digas, entonces tu hermano te dijo casa, departamento y novia en Londres. ¿Qué pasó con la novia? Dijo, y me dijo, y ella trabaja en la BBC de Londres. O sea, como porque o sea, no era cualquier novia. No era cualquier novia, era como que la situación ideal. Okay. Pero el tema fue de que cuando paro acá en Los Ángeles, comienzo a quedarme acá porque mi amigo me decía, espérate, me daba inseguridades, no, que no hablas inglés, que esto, que en Londres es muy difícil, que ¿Sentías que en Londres estaba difícil? No, pues yo no le tenía miedo a nada, ni le tengo miedo a nada hoy en día. A los 14 años, a los 13 años, 12 te subiste. Sí, en aquella época no, yo tenía completamente claro cuál era mi norte. Y bueno, y nada más me fui quedando. Y yo había venido como con $40,000 más o menos
en aquella época era mucho dinero para vivir, Ahora también. para vivir un año en Londres y estudiar y pagarme la vida y vivir decentemente, dignamente. Sí, claro. Uh-huh. Y comencé en esos meses aquí, me dijo, no, que vamos a rentar un apartamento mientras tanto, y comprábamos ropa, íbamos a Las Vegas, prestaba dinero, o sea, todo. Y de repente un día me encontré con que no tenía dinero. De repente se acabó. Me quedaban $1,000 una noche y yo me sentí tan molesto conmigo mismo y tan, dije, ¿cómo puede ser? Decepcionado contigo, decepcionado, ¿no? Y estaba una noche y era yo, no tenía nadie, era culpable, era yo, sí, porque claro. yo fui el que tomé las decisiones al final. Uh-huh. Y le dije a mi amigo, ¿sabes una cosa? Esa noche él llegó, él trabajaba en K-Love. Él estudiaba, pero trabajaba en K-Love. En K-Love, en la noche. Que K-Love tenía como 3, 4 años que la habían sacado. Uh-huh. Una estación de radio, tenemos que decir, de acá de Los Ángeles. Sí, claro. Aquí en Los Ángeles, la 107.5, que es la número 1 y ha sido la número 1 durante por mucho muchísimos tiempo. años, ¿no? Ajá. Bueno, y entonces él me dijo, él me vio tan decidido y me conocía muy bien. Yo le dije, yo me voy mañana a Venezuela. Yo dije, me voy a castigar, no hice nada y me sentí defraudado de mí mismo. Y me dijo, no, ¿cómo te vas a ir? Me dijo, te tienes que... No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué esto, que aquello, que lo otro? Tu familia, todo. Y yo le dije, bueno, al otro día me conseguí una cita con los directivos de la estación y yo tenía mucho conocimiento radial. Sí, claro, por y toda la escuela que traías, ¿no? De lo que traía de Venezuela, que había, no importa donde uno trabaje la radio, si sabes y conoces la radio, en cualquier lugar te sirve. De acuerdo. Y entonces llegó y fui a la cita sin ningún deseo de que me dieran el trabajo, porque yo me quería ir. Uh-huh. Pero cuando tú no quieres una cosa, te la ponen en bandeja de plata. Qué chistoso es eso, ¿no? Así es. Yo no lo quería. Yo decía, ojalá que me diga que no, ojalá que me diga que no. Pero bueno, a la hora que me dijo, mira esto, aquello, el trabajo que hay aquí, la radio estaba muy organizada, pero necesitaban gente profesional. Uh-huh. Y bueno, me dijo, te voy a dar 2 semanas de prueba, me dijo el señor Lieberman, que era el dueño. Claro. Lieberman, el padre, Elías sí, Lieberman. Don Lieberman. Y entonces, bueno, me quedé la primera semana iban 2 semanas de prueba y a la primera semana vino y me dijo riéndose, te quedas, me dijo, es condenado, sí conoces. Entonces, ¡ya! Y yo no, yo estaba Yo muy... me quería ir. Bueno, el tema fue de que trabajé en K-Love y ahí fue que comencé yo a desarrollarme en la radio. Luego trabajé... ¿Ahí ya estabas al aire en K-Love? En K-Love, todavía no. No, en K-Love no. Entré en una estación de radio llamada Radio América. Luego entré a K-Love al aire, pero por otra razón. Uh-huh. Comencé a trabajar en Radio América, en Radio 95, en Radio no sé qué cosa, bueno, en otras estaciones de radio. Uh-huh. Pero me adelanto un poco. Eventualmente, a través de los años, 10 años después, ya cuando abrí la compañía Uno Productions en el año, ahí sí te puedo decir, en el año 86. No, ese sí dice Cristian. Y entonces, en el año 86 abrí Uno Productions y conseguí 2 contratos la misma semana. Okay. Uno para hacer el primer countdown nacional que se hacía en Estados Unidos de la música en español y firmé con una compañía llamada Westwood One 140 estaciones de radio. Wow. Y empecé a salir al aire en todo el país por las mejores estaciones de radio, incluyendo K-Love. O sea, tú hacías lo que hacía Casey Kasem. Correcto. Él era mi compañero porque claro, en la misma compañía donde yo estaba, que se llamaba Westwood One, él estaba en un estudio y yo estaba al lado. Okay. Entonces él lo hacía en inglés y yo lo hacía en español. Ajá. Y bueno, y ahí me empecé a hacer famosillo yo ya. En los medios, en la radio. Los medios, esto, aquello y lo otro. Previo a eso de la radio, que fue una época que estuve, pero la radio yo la dejé en el año 80. Okay. Salí ya no quise ser más. Yo dije, no, esto yo no vine aquí a trabajar a Nos la privaste radio. de esa bella voz de Luis Medina. Yo dije, no, yo quiero otra cosa. Y yo quería, y bueno, por una razón y la otra, que no te lo voy a contar todo en detalle porque es muy largo, se dio la oportunidad de que comenzara yo a llevar artistas americanos a América Latina, empezando por Venezuela. Y comencé una historia rapidito. Venga. Me habían pedido a Luz Ferriño. Sí, claro, que hacía el increíble Hulk. Ajá. Y yo no tenía ninguna experiencia haciendo nada de esto. Lo comencé en esa época. Y le llamé a la gente de Hulk, de Luz Ferriño,
y le dije que, bueno, que había una estación de televisión en Venezuela que lo quería llevar, era como el Sábado Gigante de Venezuela, se llamaba Sábado Sensacional. Lo recuerdo. Con claro. Amador Bendayán. Y entonces llegó, que fallecido en paz descanse. Y entonces, bueno, me dijo la gente, no, él no puede salir del país porque estamos haciendo la serie del Increíble Hulk y no hay manera de que le demos un permiso, el seguro no lo va a permitir. Pero yo, en alguna época, cuando estaba recién llegado a Los Ángeles, que estuve como 3 o 4 meses sin trabajar en la radio, una amiga me llevó con un gerente de una compañía de turismo y me dieron un trabajo por unos meses para ser guía turístico. Okay. Entonces yo comencé a llevar a la gente a Disneylandia, a los estudios Universal, a Asbury Farm, a Magic Mountain y a todos esos lugares que eran relativamente nuevos, ¿no? Y resulta que en los estudios Universal que yo iba, había un show de aeropuerto de la película. Ah, claro. Y había un show de El Increíble Hulk que era exactamente igual. Eran unos espejos que había en unos efectos y que te convertían en El Increíble Hulk y era el hombre. Y yo, pues ya yo sabía que eso estaba ahí. Y como no se me dio Lou Ferrigno, yo dije, no, pero ellos lo que quieren es al gigante verde. Y nada más. Nada más. Y me fui a los estudios Universal donde tenía muchos cuates y me metí a la producción del Increíble Hulk y veo al hombre en el break ahí, tú sabes, ahí comiéndose una hamburguesa. Al tipo vestido de verde, pintado. Y le dije quién era yo. Mira, yo vengo aquí mucho, trabajaba aquí. Ya no trabajaba ahí porque yo trabajé 4 meses, pero en general en todos los lugares. Ajá. Y le dije, mira, ¿quieres ir a Venezuela? Claro. ¿Dónde? Me dijo un americano, ¿dónde está? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Porque lamentablemente ahí me di cuenta que dije, oh my God. Ah, sí, no. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y entonces llegó, el tema fue que lo contraté y lo mandé a Venezuela. Lo mandaste a Venezuela. Lo mandé a Venezuela. Y cuando ¿Pero lo presentaste como Lou Ferrigno? No. Como el Increíble Hulk. Lo presenté como el doble, porque él le hacía de doble en la serie. Ah, Lo okay. llamaban a hacer de doble. De doble. Y entonces yo lo mandé, yo le dije, mira, no conseguí a Lou Ferrigno y les dije por qué a la compañía de televisión. Y entonces llegaron, ok, lo tomamos, es lo que nos interesa. Y entonces agarraban y lo mando a Venezuela. Yo no podía ir en ese momento. Y lo agarraron y hacían unos promos que decía, en las calles de Caracas hay oscuridad. Y en un barrio, ¿no? Sí. Y en este momento que usted se va ya a la cama, ¡wow! Y reventaba la ventana y hacía ¡wow! Y entonces empezaba el Increíble Hulk ahí. Bueno, y eso fue un éxito tan grande, que sepultó a la competencia ese fin de semana. Wow. Y entonces me llamaron por teléfono a los 2-3 días y me dijeron, te graduaste. Ese fue mi primer proyecto. Ok. ¿Esto era Venevisión o Radio Caracas? Venevisión. Okay. Esto ha sido un éxito. Bueno, y comencé a hacer proyectos, a traer gente de allá y llevarla a los Oscars, a los Emmys, a los Globe Awards, a poner gente venezolana con las grandes estrellas acá en los red carpets. Bueno, empecé a entender cómo era la cosa. Ahí es donde nace Luis Medina, el manager, En ¿no? esa época, Ajá. en esa época, estaba de moda en el mundo entero la pareja de Brooke Shields. Él había salido con Saturday Night Fever y ella con The Blue Lagoon. Y un día me piden a ella, a Brooke Shields, y yo dije, esto, ¿cómo lo voy a conseguir? Esto está o sea, no me dije que no, pero dije, esto va a estar difícil. Por supuesto, acá era la estrella número 1 juvenil, la película número 1 romántica. Y llego y bueno, como siempre hemos sido, todos, tú incluido, que somos, tú sabes, atrevidos. Sí, no. Llegué y le mandé una carta, conseguí la dirección de su oficina que vivían en New Jersey. Le mandé una carta a su mamá que se llamaba Terry Shields. Y le mandó la carta diciéndole, mira, bueno, todo de lo que se trataba. Increíblemente pasaron 2 semanas y me llama un día la señora por teléfono. Y te dice, y me pregunta y me dice, Luis Medina, y yo le oía la voz como que una virgen. y cuando me dice que era Terry Shields, dije yo, oh my God, no lo puedo creer. Y entonces, bueno, mi inglés no era bueno, era un inglés muy limitado. Pero la señora tenía tanta paciencia en atenderme. Y como mi carta, quizás lo vio que era algo humilde,
en términos de que no, Pero muy no, polite, no le estaba haciendo ¿no? ninguna historia, así todo bien. En directo. Claro, yo sincero. le hablé ahí del dinero, de la fecha, de la compañía, de todo eso. Y entonces llega y bueno, él me dice, ok, sí lo hago, me dice ella, pero tienes que venir a Nueva York. Y había una diferencia como de 3 o 4 meses para la fecha del viaje que habíamos acordado. Ujú. Y comienzo yo, esta historia es muy interesante porque comienzo Venga. yo a llamarle a Venevisión Ok. y a decirles que tengo a Brooke Shields. Ajá. Y el productor me dice, bueno, si la tienes, dame una prueba de que la tienes. Si no y yo le digo, no, es que... Como es si que fuera un rato, ¿no? Todo, sí. No, Mándanos una prueba. Sí, es que una carta, un contrato, una cosa. Le digo, no, es que no te puedo mandar nada porque la señora me lo dijo así de verbal confirmation, como dicen, ¿no? Una confirmación verbal. Y entonces... Bueno, lo llamé como 14, 15 veces y no me creyó. Decían, no, hasta que no nos mandes prueba, no te creo que la vas a Y traer. entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y una noche bañándome, porque siempre se me ocurren las ideas bañándome. Bueno, ahí sí no sé si quiero averiguar mucho, pero bueno. Dándome una ducha que se me ocurre, no sé por qué. O sea, tú no cantas, tú generas ideas. Soluciono en el ducha. baño. Así que cada vez que tengo un problema me meto. Si me tengo que bañar 4 veces al día, me baño. Bueno, tenemos algunos asuntos, Luisito. Cuando te bañes, acuérdate de ellos, por favor. Ok. Y entonces estás bañándote ahí. Y bueno, y digo yo, la competencia. Y yo no Radio Caracas. Radio Caracas. Y yo no conocía a nadie ahí. Porque Para los que no estén muy familiarizados, haz de cuenta Televisa y TV Azteca, vaya. Claro. ¿No? En Venezuela. Okay. Y entonces llegó y llamo a Radio Caracas y no conocía a nadie. Y me acuerdo que llamé por teléfono, conseguí el teléfono y se oía las llamadas, tú sabes, él había como... La larga distancia. Ajá. Y cuando tú decías que llamabas de Estados Unidos, ahí te atendía hasta el presidente. Es larga distancia de Estados Sí, Unidos. de Estados Unidos. No mundo importaba, podía ser cualquiera, pero no. Y yo dije, mire, empezaba mi línea, estoy llamando de Estados Unidos. Igual se sentía porque había como un eco y se repetía la voz y tal. Sí, claro. Y bueno, y pregunté, había un programa llamado Fantástico. Ajá. Y había oído yo me acordaba desde que viví en Venezuela que siempre mencionaban en la prensa a los productores, Ok. una familia Sacco de Argentina, Ajá. pues yo no conocía a nadie. Y entonces me atiende un señor llamado Carlos Sacco y me dice, bueno, y yo le digo, bueno, mire, me dice, ¿quién habla? Y le digo, bueno, soy yo tal y tal, Luis Medina, y De Los estoy Ángeles, llamándole de California. Los Ángeles y tal. A ver, ¿y en qué le puedo servir? Y digo, bueno, es que le quiero ofrecer un talento. Bueno, pero ¿y usted qué experiencia tiene? Yo le digo, bueno, yo trabajaba con Venevisión. Sí, por supuesto. No Y le en agrega. ese momento la rivalidad era a muerte. Sí. Tú decías Radio Caracas y decías Venevisión, era como que si fuera un match de boxeo de un campeonato mundial. De acuerdo. Claro. Era una cosa que se odiaban era una competencia, pero genuinamente fuerte, ¿no? Ajá. Y entonces cuando yo le digo que hay otro silencio y se oía la llamada, como 20 segundos, y me dice el hombre, bueno, dígame un talento que usted le haya llevado a Venevisión fuerte. Y yo le digo, bueno, El Incredible Hulk. el Incredible Hulk, el hombre casi me tira el teléfono. El hombre más fuerte del mundo. Y me dijo, me sepultaste ese fin de semana, me dice, con el rating y tal y tal. Bueno, ya ahí me prestó atención. Sí, por supuesto. Y cuando le di, y me dice, bueno, ¿y qué talento tenés que me querés ofrecer? Y yo le digo, Brooke Shields. En ese momento era... o sea, era imposible. Nadie la tenía porque ella no salía fuera. La Laguna de Estados- Azul. Nada La más Blue que se dio conmigo. No sé, no me preguntes por qué, pero se dio conmigo. Y llegó y bueno, ¿y por qué no se la vendes a ellos? Y yo le digo, bueno, no se la vendo a ellos porque no me creen que la tengo. Okay. ¿Y por qué no te creen que la tengo? Y le cuento la historia. Me Que dice, no tienes un contrato, "Bueno, no yo tienes sí nada". te creo que la tienes, porque si tú me estás llamando a mí Ujú. y te has atrevido a llamarme, es porque la tienes. Es Digo, porque no, la es que tienes. si no, no te la ofrezco, le digo. Claro, claro. Y bueno, hicimos un procedimiento, mándame en ese momento un telex, porque no habían faxes. Sí, ¿cuál sino- fax? Un telex. Tú que eres de esa época. di No, que no, que está. Yo soy de Parchís para acá. No, no, no. El telex era como el aparato que usan como los telegramas, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Telegramas ya no existen tampoco. Cualquiera está diciendo Instagram. No, estamos mal. Telegram. Eso es otra cosa. No es el telegrafo ese
que hay ahora de la ese es otro boleto. telegrama que uno mandaba 4 palabras y le cobraban Era $20. Un tono. No, ese era el telex, que era un aparato como una computadora, pero maquinota, es el sí. principio de cómo nace todo lo que hay hoy en día, ¿no? Pero qué bonito haber pasado y vivido todo eso porque uno aprecia hoy en día la tecnología. Y ahorita vamos a otro corte. Cuando regresemos nos platicas cómo fue la recepción de Brooke Shields en Venezuela. Claro que sí. Y también quiero que me platiques después cómo brincas a la música, porque tú también eres creador de muchos festivales musicales, eres creador de grandes éxitos musicales, que hasta la fecha los conocemos, entonces de eso quiero que me platiques. Y acuérdate que más adelante también nos va a dar algunos consejos si tú empiezas en esto, o tu hijo, tu hija, qué es lo que debe de hacer o los pasos que debe de seguir si quieres ser alguien triunfador en esa carrera, porque te lo digo, toda la gente que toma a Luis Medina, toda la gente tiene éxito. Te lo digo por experiencia propia. ¿Ok? Regresamos aquí en Pa' Variar con Rafa Ziegler. Amen. Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Pa' Variar con Rafa Ziegler. Acuérdate, suscríbete al canal de YouTube y aparte, si tú no puedes verlo, nos puedes escuchar en todas las plataformas donde escuches los podcasts. Compártelo, platícale a tus cuates, a todo el mundo, porque la verdad es que se van a pasar un buen rato como lo hacemos nosotros, lo hacemos con todo el cariño del mundo. Así como el cariño que le tengo a mi invitado Luis Medina, el gran Luis Medina. Oye, Luisito, entonces, bueno, nos quedamos en que llevas finalmente, haces todo ahí un asunto para que en lugar de Venevisión se fuera a Caracas, a Radio Caracas, Brooke Shields en esa época cuando era la número 1, ¿no? ¿Y cómo la reciben cuando la llevas a Caracas? Antes de decirte eso, me había pedido su mamá que antes de ir a Venezuela, que yo tenía que ir a Nueva York. Cierto, que tenías que hacer un viaje a Nueva York. Bueno, yo hice 2 viajes. Uno, que fui a llevarle el cheque a la señora del negocio y a conocerla. Ajá. Y luego, un día antes de viajar a Venezuela, con ella, llegué a Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York, fuimos al otro día a la casa de ella, ¿no? Para llevarla a Venezuela. ¿Y quién estaba allí? John Travolta. John Travolta estaba en casa de Brooke Shields. Sí, porque eran novios. Ok. Eran novios ellos. Y entonces abre la puerta y dice, hola, Luis. John Travolta. Sí, yo. Y tú le dijiste, tú eres el de Saturday Night Fever, ¿no? yo me sentía una celebridad, ¿no? Sí, claro. Bueno, el tema fue de que fuimos al aeropuerto Kennedy. Aquello fue una locura completamente llegar allá con estas dos, que él la acompañó hasta el aeropuerto para despedirla. Ajá. Y fuimos con su mamá, la secretaria de él, y bueno, un compañero que yo tenía de la época y yo, un asociado. Y nos vamos a Venezuela. Y aquello fue, cuando llegamos a Venezuela, locura completa. El aeropuerto internacional de Maiquetía, que es el aeropuerto de Venezuela, de Caracas, por decir. Una locura completa. No me lo puedo imaginar. En esa época, el show de Fantástico se hacía en un teatro llamado La Campiña, no en los estudios, sino en un teatro, porque era tal la cantidad de gente que asistía que tuvieron que buscar un teatro. Por supuesto. Y en esa época estaba de moda Menudo. Uf. Estaba José Luis Rodríguez con el reventón internacional de su carrera. Bueno, artistas de primer orden. O sea, ese fin de semana nosotros acabamos con la competencia. De lo fuerte que fue. Tú te fuiste a acabar con la competencia de un lado y del otro. De un lado y del otro. Y cuando estábamos en la campiña, en los ensayos, meten a Brooke Shields en una cesta de flores y la levantan eso aquí no se habría podido hacer nunca, pero en latino. Y la levantan en la cesta de flores al techo, como techo, pero muy alto, ¿verdad?
Y de ahí la manera en que la iban a presentar era irla bajando poco a poco, Y ella aventando mientras flores. José Luis Rodríguez cantaba una canción. No, hombre. Y entonces cuando José Luis Rodríguez está cantando una canción y mirando, va bajando ella El puma. llena de flores. Bueno, fue una locura, tanto así que José Luis usa la foto esa y la meten dentro de uno de sus álbumes de grandes éxitos que él sacó en esa época, ¿no? Wow. Y bueno, fue un éxito gigantesco. Y luego la semana siguiente ya yo traía demasiada ya conocimiento. Les llevé a Eric Estrada, que era Poncharello. el Poncharello, que era de la serie de Chips Patrulla Motorizada. Ajá. Y esa serie la pasaba en Venevisión, pero como ya me había liado con Radio Caracas, lo llevé a Radio Caracas vestido de Poncharello en una moto. Y bueno, No, qué una bárbaro. locura, sí. Y así, todo eso pues me permitió conocer mucho cómo funcionaba Hollywood, conocer cómo se pensaba, conocer todo eso. Y esa época me permitió trabajar con Lindsay Wagner, con Mujer Biónica. con Linda Carter, con La Mujer Maravilla. Bueno, Ajá. muchos. Con las grandes estrellas de las series, Sí. pero que estaban vigentes, ¿no? Estaban muy No vigentes. de que de 30 años después, no, sino en el momento que estaban más hot. era el momento más importante. No, pues tú porque lograbas lo que no lograba nadie, ¿no? Era muy difícil Era muy porque difícil. era que se logró porque tuvimos la confianza de decir, lo podemos hacer. y ¿A lo qué le vamos a debes hacer. tú ese éxito? ¿Cuál fue, qué es lo que tú hiciste bien dentro, no tanto de lo que es políticamente, ¿no? O lo que es administrativamente, vaya, que hacer un contrato, que escribir una carta y todo. ¿Qué es lo que tú tienes, Luis Medina, como persona que te permitía lograr eso, que te permitía el acceso y que la gente te tenía la confianza? Como la mamá de Brooke Shields que dijo, sí voy. ¿Qué crees tú que es? Eso es importante para la gente que tal vez, alguien que nos esté escuchando que diga, yo quiero ser representante de artistas. ¿Qué hacías tú? Bueno, yo lo único que Carisma, ¿qué era? que tengo, ¿O qué es, vaya? que puedo decir así, sin ningún tipo de modestia y que cualquier persona lo puede tener, es tener fe y Fe. tener persistencia Ok. y tener disciplina. Y cuando tú te levantas y dices, quiero hacer este proyecto y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer hasta que lo veas realizado. Entonces, fe, persistencia y disciplina, vaya, Sí, serían claro, las tres la fe para lograrlo, es ¿no? importantísima. Aparte que tienes un gran carisma, seamos honestos, que también eso ayuda. Al margen de cómo puedas ser tú, cómo te manejas, porque si le caes mal a la gente, puedes tener todo eso, pero si tú te preparas para todo eso y utilizas todas las armas que la vida te da, de poder conversar. Aparte, yo tenía mucho acento en el inglés, que aún lo tengo, pero en aquella época era un acento de tractor y le gustaba a los americanos cosas Sí, raras. les parecía exótico. Les parecía muy exótico. Entonces, bueno, yo de verdad me quedaba sorprendido porque ahí le perdí la pena al acento. Ah, qué bueno. Porque veía, Hay que perdérsela, ¿no? Porque Claro. veía que era algo que no tenía ningún ton ni son. No, que hay gente que le da mucha pena, que nos da mucha pena. Me todavía. tocó trabajar con Ricardo Montalbán, en paz descanse, Ajá. cuando trabajaba en la Isla de la Fantasía. Y hablé mucho con Ricardo. Me tocó viajar con Ricardo internacional. Una vez fuimos a Bolivia a hacer un especial de televisión. Fue un viaje larguísimo. Y conversé, estuvimos una semana juntos allá. Y conversamos y hablamos del acento. Y él me decía, Luis, el acento es lo que me ha dado a mí el gran éxito. El gran éxito. Me lo Totalmente. dijo Ricardo Montalbán. Así que si usted siente que tiene acento, no le estoy diciendo que lo incremente, sino que lo utilice. Que lo utilice, claro. Que lo utilice. Y aparte que no te avergüences. No se debe eso es avergonzar. importante. Hay gente que dice, no hablo inglés porque tengo mucho acento. Eso no importa. Claro, y aparte la gente cuando ve que tú estás haciendo el intento El esfuerzo. y el esfuerzo de hablar y de que te entiendan, entonces yo lo hago con personas que un chino, un indio, que algunas veces no les entiendo nada y yo digo, tengo que entenderles porque Están haciendo el yo esfuerzo. pasé una época que fue muy difícil que me entendieran a mí. Claro, y nos pasa cuando estamos en México, en Venezuela, en Claro. nuestros países, que llega la gente americana también y quiere hacer el esfuerzo por hablar español. Pues Completamente. nosotros hacemos también eso, ¿no? Así Ahora, es. ahora brincas a la música, hay tanto que hablar contigo, tienes tantas anécdotas sensacionales, pero hay un nombre que yo te quiero mencionar, quiero que me platiques cómo empieza esa relación de Luis Medina, Julio Iglesias. Bueno, él fue en los 90s, Ajá. muy interesante porque comenzó a trabajar con Julio. Ahora sí dice la década, por Hablo supuesto. que ya es hablo más la pa' acá. primera vez con Julio el día que nació mi hijo, mi primer hijo, Ajá. Mauricio. Me llamó un productor de Julio para decirme que Julio quería hablar conmigo, que yo lo había conocido, pero muy... O sea que él vino a ti.
Sí. Ajá. Pero no lo digo de una manera. No, sino porque que vino, ya te habías creado tú alguien me una había fama recomendado. y ya me sabían. había recomendado con él y entonces comencé a hablar con Julio el día que en ese momento mi mujer la había dejado en el hospital. O estaba yo en el hospital todavía, porque yo pensaba que los niños nacían el día que tú llevas a tu mujer al hospital. Y dice, no, tienes que esperar. Mañana, a lo mejor pasado. Bueno, y entonces ese día era el que tenía marcado hablar con él y lo llamé y le dije, mira. Y entonces conversamos y me dijo que su carrera en ese momento requería de un especialista porque se había como que guardado mucho y bueno, requería un empuje, requería alguien que lo ayudara a llegar. Porque era famoso, ya era lo que era, había que actualizarlo de nuevo. Y bueno, en ese momento nosotros con mi compañía Uno Productions teníamos mucha experiencia en el tema de marketing, de promoción, de música y de todo eso. Ya traía mucha historia yo de eso. Yo había trabajado antes. Mi formación de la música fue en la compañía de Herb Alper, el trompetista de Tijuana Brass. A&M, se llama A&M Records. Ajá. Y ahí me contrataron para abrir la división latina con un amigo mío que ya falleció llamado José Quintana, un gran productor, en paz descanse. Y empezamos la división latina de A&M Records. Y en esa compañía, era la compañía número 1 de la música de Estados Unidos de producción. Ahí estaba Janet Jackson, Police, Supertramp, bueno... Los grandes. A&M era la número 1, claro. Y ahí tuve yo la formación 3 años. Cuando a mí me contrataron ahí, yo le dije a Herb Alper, solamente quiero trabajar aquí 2 o 3 años. ¿Por qué no quieres ser presidente de la compañía? Le dije, no. Yo solamente quería aprender el negocio del disco. Claro. Pero se llamaba A&M Alpert Medina. No es cierto. Y bueno, entonces tenía mucho conocimiento de música y del mercado y había trabajado en América Latina. Entonces yo era una persona, un target perfecto para Julio. Bueno, y empezamos y uno de los éxitos que tuvimos fue que en ese año salía un álbum de Julio llamado Crazy. Y Sony Music le había dicho a Julio que las estaciones de radio en español no iban a tocar esa canción en inglés. Y cuando me reúno con Julio días después de que nace mi hijo en Miami, y me dice, ¿tú crees que podemos hacer que esta canción suene en las radios en español? Yo la escuché y yo le dije, sí. ¿Y las radios tocan en inglés? No. ¿Y cómo tú te sientes? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, es un desafío, le dije. Sí. Pero es un desafío que sé que puedo cumplir. Y Julio, pues, le gustó eso, pero se quedó también con su intriga, ¿no? Sí, como que... Y sacamos el álbum. Y cuando sacamos el álbum, por decir, la canción salía, por ejemplo, mañana. La semana siguiente teníamos los resultados de esa primera semana. De acuerdo. Y cuando sale la canción debuta en el número 16. Eso fue como que una cosa impresionante del trabajo que hicimos. Okay. Yo tenía un equipo y tenía una estrategia y bueno, la llevamos hasta el número 3. Al número 3. Ajá. Wow. Y ahí Julio me dijo... ¡Wow! ¿Me entiendes? Entonces, puedes hacer esto en América Latina, claro, y me fui a América Latina. Puedes hacer esto en Europa, claro, y puedes hacer esto en el Asia, claro. Y empecé a viajar por el mundo y el mundo y el mundo, promoviendo ese álbum y bueno, y trabajando con él y luego haciendo sus fechas y haciendo su management y haciendo todo. Y ahí trabajo con él como 7, 8 años. ¿Cuáles artistas has trabajado tú? Vaya, digo, no vas a nombrar todos porque son muchísimos, pero... Son muchos. He trabajado muchos con Julio, con Willy Colón. En algún año de mi vida, la primera artista que yo representé oficialmente fue Yuri. La primera. Tenía Karma Camaleón. Ah, sí. Porque Yuri y yo nos hicimos amigos porque yo... yo la había conocido, no sé, en algún evento acá en Los Ángeles y nos caímos muy bien y la comencé a representar en el año 84. Okay. Y en el año 85 me llamaron a producir con otros amigos Cantaré Cantarás. Sí, claro, fue ahí iba a ir también. La versión de We Are the World, o sea, la respuesta a We Are the World con todos los artistas. Y entonces, bueno, eso fue muy, muy, muy interesante. Ahí incluimos a Yuri en ese grupo de gente, que fue una de los grandes eventos de los que yo me siento más orgulloso de haber producido. Hemos producido 3 videos ya
grandes artistas. De grandes artistas. ¿Cantarás? ¿Cuál es el otro? La Gota de la Vida. La Gota de la Vida. Que fueron 45 artistas. Ahí en La Gota de la Vida estuvo Plácido Domingo, estuvo Jenny Rivera, en paz descanse, estuvo Ricardo Montaner, Franco De Vita, estuvo Gloria Estefan, estuvo Diego Verdaguer, en paz descanse. Bueno, y así muchos artistas. Y luego hice En Nuestras Manos con 110 artistas en México. ¡Wow! Eso lo hicimos en hace como 8 años. Yo había dicho... Recuérdame, ¿para qué fue? Bueno, Cantaré Cantarás lo hicimos para la UNICEF. Sí. Que era para lo que lo había hecho también We Are the World. La Gota de la Vida lo hicimos para City of Hope. Fue una campaña para que se usó la canción esta para La Gota de la Vida para promover la donación de médula, para mejorar el registro de médula ósea. Claro, porque City y of de Hope, donantes. Claro, el que no sabes es un hospital público, vaya, ¿no? Que se dedica a curar el cáncer. Investigación y tratamiento del cáncer. Y tratamiento del cáncer. Entonces hicimos esa canción que yo había dicho que yo nunca más hacía una canción como la de Cantaré Cantarás, porque eso fue como tan grande que yo dije, pero lo superaste. Yo me sentía como los Beatles y decía, bueno, ya no más. Ya de aquí no hay para arriba. Pero un día le donaron una canción a City of Hope que se llamaba La Gota de la Vida, Arthur Hamlin, un pianista y cantante. Y la gente de City of Hope no sabía qué hacer, y yo trabajaba con City of Hope en algunos proyectos. Oye, ¿qué te parece esta canción? Quizás la podemos grabar con 2 o 3 artistas, me dijeron. Y entonces Dios, que siempre me habla desde arriba, en mi soledad me dijo, bañándote. Me dijo, Luis, eso te iba a decir. Graba esa canción con todos los artistas que tú puedas. Graba esa canción. Y entonces hicimos la producción de esta canción en Las Vegas, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Y le metimos 45 artistas y fue un gran éxito. Y luego dije, no hago otra más. Ya, basta. Y un día estoy en México y me llama mi amigo Gustavo Farías. Gran amigo, productor de Juan Gabriel. De muchos artistas. Y me dice... Saludos al querido Gus. Compadre, me dice... Oye, necesito que hagas otra canción como de esos muchos artistas que tú haces. Y dice, no, ya yo no hago esas canciones. Me dice, no, pero es que mira que hay una organización en México que está ayudando a la gente que no tiene trabajo y la preparan por 6 meses y luego le consiguen una chamba. Y eso ya me llamó la atención. Y yo le dije, ¿cómo se llama la organización? Y me dice, En Nuestras Manos. Y me dice, ¿cuándo puedes venir a México? Le digo, no, yo estoy en México. ¡No! Y empezaron a gritar. Y ahí se aparecieron a la media hora en mi hotel el director de la organización y Gustavo, que estaba ahí. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo y como todos estos proyectos los hemos hecho completamente fuera de interés económico. Sí, claro. Entonces, cada vez que uno hace un proyecto de esto, es un proyecto de gran dedicación y toma mucho tiempo y tiene muchas legalidades y tiene mucho que hacer. Y bueno, en ese momento... vaya, por amor al arte, ¿no? Por amor a la causa. Sí, pero yo pues Dios me ha dado trabajo y me ha dado muchas oportunidades y yo tengo siempre que ayudar en todo lo que yo pueda. Y dije, bueno, voy a hacer la última canción. Y la hicimos con 110 artistas en los estudios Churubusco en México. Ahí trabajó Pedro Torres, que hizo el video. Gustavo hizo la música. De Lucía Méndez. Y Lucía estuvo ahí. Y tuvimos y tuvimos unimos a Televisa y a Azteca con todos los artistas. Hablé con Ricardo Salinas y hablamos con Televisa y unimos a las 2 compañías en este proyecto. Y hicimos esta canción que está en las redes, se llama En Nuestras Manos. Oye, Luis, pues qué lindo todo lo que has hecho. La verdad me parece increíble, pero que a final de cuentas
digo, es que hay tantas cosas que me encantaría saber porque has vivido tanto, has hecho tanto, has trabajado con tanta gente, pero cuando tú haces este tipo de conciertos, cuando tú juntas este tipo de gente, sabemos que lo haces por cariño, pero ¿qué se siente después de haber tú logrado esto? Y sabiendo que aquí, obviamente, pues no hay ninguna remuneración económica, es simplemente el ayudar a organizaciones, y no nada más eso, ayudar a la gente, ¿no? En el caso de City of Hope, a que haya donaciones, en las otras también. ¿Qué se siente? ¿Qué te deja? Bueno, te deja satisfacción. Es más que eso que más puedes esperar. O sea, si tú ves que tú pudiste ayudar, por ejemplo, el registro de médula ósea de City of Hope, gracias a la canción, subió como 10%, que eso era, ellos decían que subir algo era, un punto era un año, por decir. Y le dimos una subida del 10% con ese proyecto. Y bueno, yo siento satisfacción. O sea, la satisfacción que sientes de cada vez que tienes algo. Si yo tengo la llave para aliviar, no para solucionar un problema, porque hay problemas que son tan complejos. Pero si yo tengo la llave para ayudar a aliviar un problema, entonces yo la utilizo. Claro. No la dejo en el llavero. O sea, voy y digo, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, y así lo sigo haciendo. O sea, hoy en día trabajo en muchos proyectos que pueden ayudar a la gente. No puedo dedicarme plenamente a ello porque tengo una serie de responsabilidades, pero cada vez que se me llama o cada vez que se me pide o cada vez que trato de hacer todo lo que sea a mi alcance para poder contribuir, para poder ayudar y no esperar nada. Qué bueno. No puedes esperar nada. Dios sabrá cómo te bendice. Exacto. Por lo general, cada vez que ayudas, cada vez que contribuyes, cada vez que eres sensible a una situación humana, social, siempre Dios te bendice. Estoy de acuerdo. No necesito... Llámale karma, llámale bendición, llámale como quieras, lo que quieras. Pero siempre se te regresa. No necesito nada hoy en día, gracias a Dios, en términos de que Dios me ha bendecido suficientemente como para poder vivir tranquilo, vivo tranquilo, trabajo mucho como tú, y eso es todo. Yo le pido a Dios nada más salud. Sí, salud y tener la cabeza en su lugar y que nunca nada se me suba a la cabeza. Ya no se me subió, no se me va a subir ya. Estamos muy duros allá que se suba. Lo tenemos muy controlado eso. Qué bueno, Así qué que bueno. Pues, vivo muy tranquilo, vivo feliz. Tengo amigos como tú que quiero y aprecio mucho y que representan para mí la alegría de vivir, la alegría de reírme, la alegría de trabajar, la alegría de todo eso. Así que así lo veo. Pues estás correspondido porque yo siento lo mismo. Antes de irnos, Luisito, lo que prometimos, si hay alguien por ahí que quiere lanzarse al medio artístico o ya escribe canciones o es actor o es lo que sea, quiere sobresalir, ¿cuál sería el consejo que tú le dieras basado en toda la experiencia que tienes? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Obviamente tú podrías dar un tutorial de 5 horas, ¿no? A la gente de cómo entrar en este ambiente o cuáles serían los primeros pasos. ¿Cuáles serían esos consejos que tú le dieras a una persona? Llámese cantante, llámese actor. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer una persona para ser escuchado, ser visto en el medio? Bueno, mira, hay 2 maneras de responderlo. Okay. Una manera es vamos a llamarle la subliminal, si le queremos decir así. Uno tiene que tener fe, ya te lo dije. Tiene que tener disposición, predisposición, disposición y acción, ¿verdad? Y mucha disciplina. Okay. Mucha disciplina. Repíteme eso: predisposición, disposición y acción. Sí, acción y disciplina. Claro, es muy importante, muy importante. La fe. La disciplina, dame un ejemplo de disciplina. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente algunas veces que dice, me llama por teléfono. Mira que tengo unas canciones que te las quiero dar y tal, pero te las voy a grabar aunque sea con el teléfono. No te las mandan. No te las escriben. Y de repente pasan 2 meses y te vuelven a llamar. Ya yo no tomo esa llamada. Por supuesto. O sea, ¿por qué? Porque ya perdió credibilidad esa persona. Claro, entonces otra vez para hablar de lo mismo. Entonces yo siempre le digo a la gente, cuando yo veo una persona que está incisivamente fuerte, buscando, dándole aquello, lo otro. Voy a dar un ejemplo. Hace muchos años yo producía unos premios llamados el Premio de la Gente.
Y en esa época yo era muy amigo y soy muy amigo del que era el manager de Ricky Martin, llamado Angelo Medina. Ujú. Y Ricky estaba famoso en todo el planeta, eso creo que fue como el 2000, 2001 por ahí. Y yo quería que Ricky estuviera en nuestra entrega, o que grabara algo, o que hiciera algo, y todo el mundo quería a Ricky, y Ricky ya no tenía horas para cumplir con todo. Con todo, claro. Bueno, yo trabajaba, yo me recuerdo que como Ricky estaba en el Asia, yo 24 horas al día estaba en el teléfono llamando al manager encima, mandándole mensajes, hasta que un día me llamó por teléfono y me dijo, que éramos muy amigos él y yo, muy amigos, pero pues, andaba en el mundo, y me dijo, mira Luis, yo no puedo hacer esto, pero te lo voy a hacer por una razón, porque me has demostrado que quieres a Ricky. Okay. No has parado, has estado 24 horas, aunque yo te respondo, no te responda, has mandado, tengo el teléfono lleno de mensajes tuyos. No puedo dormir pensando cómo hacerlo contigo. Y bueno, hizo el proyecto que queríamos. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que significa eso? Eso a mí mismo me ayudó, porque yo no me daba cuenta de eso. Okay. A entender que ese es el camino. Es darle y darle y buscarle y martillar hasta que el martillo encuentre un lugar en la pared, ¿no? Oh, okay. Entonces uno tiene que, o sea, la parte esa de la función de trabajar duro por las cosas. En lo otro es en que obviamente la persona tiene que reconocer que tiene el talento para eso. Porque hay muchas personas que dicen que cantan, pero no cantan. Que dicen que actúan, no tiene que pero autoengañarse. Claro, y tiene que realmente, no por sí mismo, buscar la manera. Hoy en día, nosotros no teníamos, cuando yo nací y cuando yo crecí, y hasta hace pocos años, no teníamos Google. Claro. No teníamos nada de eso. Hoy en día es tan fácil en el teléfono. Nadie puede decir, no lo supe. No, ahora buscas, miras, hay de todo tipo de cosas en el mundo para que la gente pueda acompañar sus esperanzas, ¿no? Y buscar cómo las cruza, cómo hace un nudo. Entonces yo le digo a la gente, hay que luchar, hay que buscar, hay que comprometerse, hay que mejorarse. Y si cantas, bueno, cantas, entonces grábate con el teléfono y que te oigan. No puedes decir, no tengo un video de $50,000, $100,000, $200,000. Con el teléfono te grabas, claro. Lo pones en YouTube. Así hay millones, ¿no? Y se ha demostrado eso. Entonces, es simplemente trabajar, echarle ganas, tener mucha disciplina, tener mucha claridad de que tienes el talento. Y si tienes el talento y tienes disciplina y no tienes fe, no va a pasar nada. Pero si tienes fe, vas a tener éxito en un lugar en el mundo. Claro. Hay una silla vacía para ti, para que te sientes en el mundo. Wow. Ok, qué bueno eso. Y sobre todo, esto último que dijiste me llama mucho la atención, porque es cierto, es importante. Y también preguntar a la gente, y sobre todo gente que te quiere, gente que te va a decir honestamente si sí o no. Claro. Porque desafortunadamente a veces muestras un proyecto a alguien que simplemente quiere quedar bien contigo o no te quiere hacer sentir mal. Ah, no, sí está padrísimo. Pero no, también tienes que ser honesto contigo mismo y tienes que rodearte de gente honesta. Claro. ¿No? Para que te pueda decir si funcionas o no funcionas, porque... ¿no? Pero bueno, eso es tan difícil que alguien te diga la verdad, sobre todo cuando se trata de eso, ¿no? Porque sabes que puedes herir muchos sentimientos. Es cierto. Ahí está. Entonces, fe, persistencia y disciplina, si lo podíamos decir en tres. Y acción. Y acción. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Levántate con ganas, levántate con fe. Hay muchas Báñate veces, como Luis Medina, porque ahí te llegará la iluminación. A mí, yo les voy a comentar algo así de cerrada. Ajá. En el año 2008 hubo una gran recesión en los Estados Unidos y todas las compañías, por lo menos muchas que yo no conocía, pero las que yo conocía cerraron. Y la única que no cerraba era la mía. Y no cerraban, no era porque le iba muy bien, le iba tan mal como las otras, pero yo tenía fe. Y yo trabajaba, yo decía, no, y los amigos míos apostaban que cuando cerraba yo. Y así esos no son amigos. Bueno, eran, pero bueno, o sea, como que mira, ya cerramos. Enemigos. Claro, y yo no voy a cerrar. Y pasé todas las situaciones habidas y por haber, y logramos salir adelante.
logramos generar negocios, logramos levantar la compañía. Y fui mirando y viendo. Yo siempre le digo a la gente, lo primero que se detiene cuando hay recesión es el entretenimiento. De acuerdo. Y lo primero que se activa es el entretenimiento. De acuerdo. Yo me quedé en mi compañía solo, básicamente. Todo el mundo se fue porque no podíamos pagarle. Sí, de acuerdo. Pero comenzamos. Yo decía, no, yo sé que yo me quedé solo. Entonces me acostaba en la noche con toda la carga de lo que pasó del día, pero decía, mañana va a pasar algo. Era fe. Y así fue, hasta que, bueno, sacamos la compañía adelante y sigue existiendo y está mejor que nunca. Va a seguir, está mejor que claro. Nunca. No, tú y yo, simplemente la pandemia, ¿no? Recuerda que yo participé contigo en un programa dentro de Cuídate y Cuéntate, ¿no? Un programa en donde se le invitaba a la gente a cuidarse contra el COVID y también invitando a la gente que se contara durante el censo en los Estados Unidos. Lo hicimos durante la pandemia. La pandemia más fuerte, ¿no? Y la promoción del voto también. Y la promoción del voto latino. Eso fue también, en el 2021, ¿no? Que Ajá. Mucha gente decía que no había nada. Nosotros, ¿cómo nos acomodamos a esta situación? Y salimos. Nos acomodamos y salimos. Y aquí estaba don Rafa Ziegler ahí. Al pie del cañón. En el medio de la cosa con Urmila y echamos para adelante. Y así seguiremos, mi querido Luisito. Dios mediante. Luis Medina, el manager de las estrellas, el rey Midas del negocio, te lo digo porque, como dices tú, las buenas, las malas, las maduras, las mejores, pero siempre has estado y la compañía va para adelante. Y la verdad es que muchísimas gracias por todo lo que haces por el medio, ¿no? Hispano, por toda la gente latina, porque al final de cuentas, pues se lo debes a ellos y ellos lo aprecian y nosotros lo apreciamos. Entonces es algo que siempre se te agradecerá. Aquel que sabe que tú lo haces y al que no lo sabe, bueno, pues ya lo vas a ver. Porque tú eres el que estás detrás de bambalinas y eres el rainmaker, ¿verdad? Mi querido Luisito. Gracias, querido. Saludos a toda tu familia, gracias. Y gracias a ti por estar conmigo en Para Variar con Rafa Ziegler. Vienen cosas muy buenas, acuérdate, compártelo y siempre estaremos aquí haciendo las cosas. Suscríbete también al canal y ya sabes, cualquier cosa, cualquier sugerencia, por favor, estamos muy abiertos porque todo esto lo hacemos para ti, por ti y gracias a ti. Yo soy Rafa Ziegler. Chachón. Para Variar con Rafael Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleida Thomas. Para Variar es una producción de Uno Productions Inc.